Muy buenos días. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de las demás magistradas y magistrados que integran la corporación. Igualmente un saludo de parte de la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la segunda conferencia virtual denominada Jurisdicción Especial Indígena y Jurisdicción Ordinaria. Como resultado de la alianza entre la Corte Constitucional de Colombia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para exponer y abordar el avance normativo y jurisprudencial en materia de conflictos de competencias entre las distintas jurisdicciones. Se ha venido desarrollando una serie de actividades virtuales para la capacitación judicial que se ha denominado Ciclo de Conferencias sobre Conflictos de Competencia entre Jurisdicciones. Es relevante recordar que esta iniciativa se da con ocasión del Acto Legislativo 02 de 2015, que trasladó la competencia para resolver los conflictos de jurisdicciones de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Tras la definitiva extinción de los últimos dos despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo en el 2020, los expedientes de conflictos de jurisdicciones fueron remitidos a la Corte Constitucional desde los años 2021 y 2022. La Sala Plena de la Corte Constitucional ha proferido autos en los que resuelve los conflictos de jurisdicciones. Como se mencionó en la sesión del pasado viernes 10 de agosto, estos autos de la Sala Plena han verificado que las distintas jurisdicciones y autoridades tienen dificultades para saber proponer los conflictos negativos y positivos de jurisdicciones. Así las cosas, la Sala Plena ha fijado reglas formales para que se trabe adecuadamente un conflicto, y además han surgido temas recurrentes que se pretende profundizar con este ciclo de videoconferencias. En esta oportunidad se abordará el conflicto de competencias entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria. Como siempre, contamos con formadores y formadoras especialistas en la materia. Para el día de hoy nos acompaña la doctora María Manuela Zapata Echeverri. La doctora Manuela es abogada de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Libre de Pereira. Es también especialista en Derecho Probatorio por la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Libre de Colombia. Fue docente de Derecho Penal en la Universidad Católica Luis Amigo en Manizales. Dentro de su experiencia laboral se destaca que hace 2 años está vinculada a la Corte Constitucional. Actualmente lo está como profesional especializado grado 33 en el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Doctora Manuela, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta introducción. Gracias también a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. En ese sentido, entonces daremos paso a esta conferencia sobre conflictos entre jurisdicciones. Con ustedes entonces voy a compartir pantalla y la presentación de esta conferencia. Tenemos entonces que el día de hoy abordaremos la temática referente a la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. En este módulo trataremos de abordar las distintas o tal vez pronunciamientos de la Corte sobre esta temática. Primero, entonces, presentarme. Mi nombre es María Manuela Zapata Echeverri, como bien ya se indicó, soy abogada de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Penal y Criminología, de la Universidad Libre de Pereira, como bien se dijo, especialista en Derecho Probatorio y magíster en Derecho Procesal. Actualmente me desempeño como profesional grado 33 en el despacho del doctor José Fernando Reyes Cuartas por un periodo algo más de 2 años larguitos. Debo entonces comenzar esta conferencia indicando que la misma vamos a abordarla desde 2 partes. La primera, una parte contextual para que podamos introducirnos en esta temática, y la segunda la abordaremos a partir de la casuística que ha venido desarrollando la Corte en esta temática. Lo primero que podemos decir de la jurisdicción especial indígena
es que la Corte viene conociendo de estos asuntos para resolver las controversias que se presentan entre distintas autoridades que administran justicia. En este caso, entre autoridades indígenas y autoridades de la justicia ordinaria. Esta competencia de la Corte Constitucional fue asignada a través del numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, que fue adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 del 2015. En ese momento, la Corte consideró que asumiría esta competencia hasta tanto la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura cesara de manera definitiva el ejercicio de sus funciones. Y esto ocurrió el 13 de enero del 2021 con la posesión de los señores magistrados de la Comisión Nacional Judicial. En ese sentido, tenemos entonces que a partir de esta fecha, la Corte Constitucional es la encargada entonces de pronunciarse y resolver los conflictos que se suscitan entre distintas jurisdicciones. Quiero hacer claridad que estos conflictos no solamente se presentan desde la órbita del derecho penal, sino que también tiene que ver con otros asuntos que veremos más adelante que también pueden permear otras especialidades como la laboral o temas de índole civil. En ese contexto, entonces, la Corte tiene esta facultad amplia. Vamos a mirar también que los conflictos entre jurisdicciones requieren de unos presupuestos para que estos se puedan configurar. Estos conflictos, entonces, se presentan, como bien lo mencioné hace un momento, cuando dos o más autoridades judiciales se disputan el conocimiento de un proceso o de un trámite judicial, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde, y en ese caso, nuestro conflicto será negativo, cuando ninguna de las dos autoridades involucradas desea asumir este conocimiento. O cuando las dos autoridades consideran que en efecto tienen la competencia para tramitar este asunto, el conflicto entonces será de carácter positivo. La Corte ha sostenido en variada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos surjan o se configuren, es necesario que se acrediten tres presupuestos: el subjetivo, el objetivo y el normativo. Y esto lo ha venido desarrollando la Corte a partir del auto 155 del 2019. Allí entonces encontraremos la explicación a estos presupuestos. Dentro del presupuesto subjetivo tenemos que es indispensable que dentro de estas controversias se presenten dos autoridades que administren justicia y que necesariamente formen parte de distintas especialidades y de distintas jurisdicciones. Es decir, entre un juez penal y la jurisdicción indígena, entre un juez penal y la justicia penal militar, entre un juez laboral y un juez contencioso administrativo, o entre un juez civil y un juez contencioso administrativo. Este componente subjetivo, entonces, únicamente puede estar integrado por autoridades. Aquí no pueden intervenir terceros o partícipes dentro del trámite procesal que se adelanta, sino que es una facultad propia de quienes administran justicia. Otro componente dentro de estos presupuestos es el objetivo, y este componente tiene que ver sobre lo que se está disputando o sobre lo cual se está reclamando un conocimiento, y esto debe tener una naturaleza judicial, es decir, que se encuentre en curso un proceso, bien sea penal, administrativo, civil o laboral. En esta esfera, entonces, no podemos dar vía a situaciones de orden político o administrativo, únicamente dentro de cursos judiciales. Y luego tenemos un presupuesto normativo, y ese presupuesto exige que las autoridades que están solicitando la competencia para tramitar el asunto expresen de manera adecuada las razones de índole constitucional, legal y jurisprudencial por las cuales consideran que son competentes o no lo son para apartarse del conocimiento del asunto. Y esto es importante porque si no se acreditan de debida forma, podríamos tener entonces un conflicto de carácter inhibitorio ante la ausencia de cualquiera de estos presupuestos. Vamos a ver entonces que no existe un conflicto de jurisdicciones cuando
se evidencia que a pesar de concurrir dos autoridades judiciales, alguna de las autoridades implicadas pues no rechazó su competencia o no manifestó su intención de asumir. Y aquí es importante resaltar que ese reclamo de competencia debe ser claro, debe ser expreso y debe ser concreto. Es decir, frente a qué me estoy pronunciando, por qué quiero conocer de este proceso, por qué quiero asumirlo y por qué siento o considero que soy la autoridad judicial competente para tramitarlo. Y esto debe ir acompañado pues del fundamento jurídico, probatorio y argumentativo que refuerce esta argumentación. ¿Cuándo no existe conflicto? Cuando la exposición sobre esa competencia se despliega por autoridades que aparentemente quieren el conocimiento del asunto, pero quieren únicamente sustentar ese conocimiento no de la competencia en argumentos de mera conveniencia y pretenden entonces, digamos, desligarse del trámite bajo un argumento tal vez superfluo que no permite entonces asumir esa competencia. Cuando se advierten estas dos situaciones en particular, la Corte Constitucional entonces admite o dirime el conflicto a través de una decisión inhibitoria. Es decir, la Corte se abstiene de resolver la controversia porque advierte que ninguno de los requisitos que acabamos de mencionar se ha cumplido. Y digamos que es el primer filtro que se hace cuando se admite un conflicto de jurisdicciones en la Corte. Lo primero que se debe entrar a verificar es la existencia de estos tres presupuestos: el subjetivo, el objetivo y el normativo. Cuando estas tres situaciones están bien configuradas, podemos entonces dar paso al análisis de fondo del asunto que se está presentando a la Corte. Cuando se advierte que falta alguno de estos presupuestos, necesariamente entonces la decisión será inhibitoria. Es decir, que la Corte se limita en resolver el asunto de fondo porque no están claras las formas de configuración del conflicto. Y digamos que esto en gran medida supone un volumen importante de conflictos de jurisdicciones en donde la Corte debe declararse inhibida porque no se acreditan por las autoridades que administran justicia estos presupuestos. Ahora, basta con que uno solo no se cumpla para que se desestime entonces el análisis de fondo. No necesariamente tienen que configurarse los tres para que se pueda dar entonces el análisis de fondo. La ausencia de uno de ellos entonces supone una decisión inhibitoria. Bastaría entonces con indicar que no está debidamente establecido el presupuesto subjetivo para decir entonces que la decisión será inhibitoria porque no está claro quiénes son las autoridades en conflicto. También que no haya causa judicial. Puede ser que se haya presentado el fenómeno de cosa juzgada y puede hacer que se esté reclamando una competencia de un asunto que ya caducó o porque las partes pues no argumentaron en debida forma su competencia. Tenemos entonces aquí otra situación que es importante verificar y es la competencia o la diferencia que existe entre los conflictos de competencia entre jurisdicciones y los conflictos de competencia que se dan al interior de la misma jurisdicción. Quiere decir esto lo siguiente: el conflicto de competencia entre jurisdicciones necesariamente impone la existencia de dos autoridades distintas que administran justicia y que se encuentran en especialidades diferentes. Me explico. Un juez penal, una autoridad indígena, un juez penal militar, un juez penal ordinario, un juez civil, un juez del contencioso administrativo o juez contencioso administrativo y un juez laboral. Vemos aquí entonces que todos tienen como característica inicial que son autoridades que administran justicia, pero además tienen especialidades dentro de su propia jurisdicción. Y esto hace entonces que nos encontremos dentro del escenario del conflicto entre jurisdicciones. Cuando el conflicto ocurre dentro de la misma jurisdicción, quiere decir que estamos hablando de la misma especialidad. Me explico. Debe ser, por ejemplo, un conflicto que se presente entre dos jueces penales o dos jueces laborales o un juez civil y uno laboral. Un juez civil
y uno penal. Son autoridades que integran la misma jurisdicción, la jurisdicción ordinaria, y en ese sentido, entonces, estaríamos en el contexto del conflicto de la competencia, porque nos encontramos dentro de la misma especialidad. En estos casos, el conflicto debe resolverse por el superior jerárquico de estos jueces. Será él quien defina quién será la autoridad encargada de administrar justicia. En el conflicto de competencias entre jurisdicciones, es un tercero quien define la controversia y ese tercero entonces viene siendo la Corte Constitucional. En ese sentido, la Corte no conoce de conflictos de competencia que se generan dentro de la misma jurisdicción y cuando esto se advierte, la Corte profiere una decisión por falta de competencia, la misma será entonces inhibitoria y remite a la autoridad que corresponde resolver ese conflicto cuando estamos dentro de la misma jurisdicción. Cuando se advierte que es un conflicto de competencia entre jurisdicciones, la Corte entonces lo que viene a verificar es primero el cumplimiento de los presupuestos que acabamos de ver hace un momento para la configuración del conflicto, analizar si los mismos se cumplen. Si esto ocurre, pues entonces tendremos un análisis de fondo para que la Corte decida a quién va a asignar la competencia y si esto no se materializa, la decisión será inhibitoria por incumplimiento de estos presupuestos. Ahora, dentro de la competencia, dentro de los conflictos de competencia dentro de la misma jurisdicción, es común verificar que el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, que refiere a la impugnación de competencia, en muchas ocasiones se utiliza como argumento para plantear un conflicto entre jurisdicciones. La Corte sobre esta temática ha referido que este artículo no tiene nada que ver con el conflicto entre jurisdicciones, que es una norma del derecho procesal penal que se aplica dentro de esa especialidad y es aplicable para la impugnación de competencia que está prevista en el artículo 341 de la misma Ley 906 y no es la vía adecuada para tramitar los conflictos de competencia que surgen entre jurisdicciones distintas. Y esto es importante porque a la Corte frecuentemente llegan un volumen importante de procesos desde la justicia penal argumentando precisamente el desprendimiento de su competencia en esta norma. Vamos a verificar entonces que esta norma no es útil para tramitar un conflicto entre jurisdicciones por tres razones. La primera, porque la definición de la competencia tiene que ver con tiene por objeto definir la controversia sobre el juez competente al interior de la misma jurisdicción, en este caso, la penal ordinaria. Mientras que los conflictos entre jurisdicciones suponen la existencia de una controversia entre dos autoridades que, como bien ya lo hemos dicho, forman parte de distintas jurisdicciones y administran justicia. Segundo, el trámite de definición de competencia al que hace mención esta norma penal puede ser provocada con la simple impugnación de parte. Es decir, la solicitud la puede elevar el abogado, la puede elevar el fiscal, la puede elevar cualquier interviniente dentro del trámite. En el conflicto entre jurisdicciones, esta manifestación tiene que provenir de autoridades judiciales que se encuentran en disputa y que están reclamando o negando la competencia. Tercero, la definición de competencia la debe resolver el superior jerárquico del juez ante quien se impugna esa competencia y no una autoridad judicial externa, como es propio del conflicto entre jurisdicciones. El conflicto entre jurisdicción, ya lo dijimos, lo resuelve la Corte Constitucional. El conflicto de competencias al interior de la misma jurisdicción debe resolverlo el superior de esas autoridades en disputa. Entonces, esto es importante para que vayamos concretando entonces dentro de los argumentos que se presentan para el desprendimiento de la competencia, que esta norma que hace mención a la impugnación de competencia en materia penal solo es aplicable dentro del esquema de la Ley 906 del 2004 y no dentro de los esquemas del conflicto de jurisdicciones. Ahora bien, la jurisdicción especial indígena
tiene su esencia o su naturaleza desde el artículo 246 de la Constitución Política. Allí se reconoce la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, de conformidad con sus usos, costumbres, siempre y cuando sean compatibles con la Constitución y la ley. Digamos que este reconocimiento de autonomía indígena parte entonces del artículo 246 constitucional, que ha venido siendo desarrollado por la Corte Constitucional en nutrida jurisprudencia que le ha dado pues un valor importante a este principio. Este precepto entonces dispone que la ley debe establecer formas de coordinación entre esta jurisdicción especial que hace parte de nuestro sistema judicial nacional y armonizarlo entonces con las demás autoridades que administran justicia. La Corte entonces ha considerado que este contenido constitucional se derivan 4 presupuestos. El primero es la facultad de las comunidades indígenas de establecer autoridades judiciales propias, es decir, esa facultad de autogobernarse. Lo segundo es la prerrogativa para expedir normas y procedimientos autónomos, es decir, la capacidad de autorregularse. Tercero, la sujeción de los criterios previos que están previstos en la Constitución y la ley. Y cuarto, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional, es decir, cómo se van a integrar estas comunidades en el ejercicio de esa administración de justicia. Este reconocimiento de esta autonomía jurisdiccional se fundamenta en el respeto y la protección de la diversidad étnica y cultural reconocida a partir de la Constitución de 1991. Y a partir de allí, estas comunidades entonces toman un especial protagonismo en el proceso de administrar justicia. Veremos entonces que la Corte Constitucional ha reconocido que la jurisdicción especial tiene 2 dimensiones, una dimensión colectiva y una dimensión individual. La colectiva se refiere entonces al derecho de las comunidades indígenas a establecer sus propios mecanismos de resolución de controversias. Y esto pues es una gran forma de manifestar esa autonomía que les ha reconocido la Constitución de 1991. Y esa dimensión individual que se refiere a que los miembros de comunidades indígenas tienen un fuero especial en virtud del cual tienen derecho a ser juzgados conforme a sus usos y costumbres. Este reconocimiento, entonces, ha venido siendo tratado por la Corte a lo largo de su extensa jurisprudencia. Podemos ver este desarrollo desde los inicios de la Corte y se ha venido afianzando con los años. Allí, pues, entonces tenemos un referente jurisprudencial importante desde el año 96 hasta el año más o menos 2019, en donde la Corte ha venido desarrollando de manera intensa, digamos, estos presupuestos que refuerzan entonces el tema de la jurisdicción especial indígena. Tenemos entonces como desarrollo jurisprudencial la existencia del fuero indígena. Y el fuero indígena entonces es el derecho que tienen los miembros de estas comunidades a ser juzgados por las autoridades indígenas de acuerdo con sus normas, con sus procedimientos. Y esta garantía tiene como propósito asegurar que estos individuos sean juzgados por un juez distinto al que ordinariamente tiene la competencia o, como diría la Corte, el juez de la justicia mayoritaria. En ese sentido, entonces, este juez diferente al que se le otorga esta competencia a través de un procedimiento compatible con la organización y modo de vida de la comunidad indígena de la cual forma parte el individuo, pues ejercerá entonces este mecanismo de justicia para lograr eventualmente, y si es el caso, una sanción de la conducta que se considera entonces reprochable. Para que esta garantía de fuero indígena opere, no es suficiente una identidad étnica. La Corte ha llevado esto un poco más allá y ha determinado que también debe acreditarse un elemento geográfico o territorial. Es decir, que el fuero indígena se compone de 2 elementos: el personal, pertenecer a una etnia o a una comunidad indígena, y el segundo, un territorio
o una geografía que nos permita ubicar a estas comunidades para que puedan juzgar estas conductas que han sido cometidas en el ámbito de su territorio conforme a sus propias normas, a sus usos y a sus costumbres. Este desarrollo lo ha traído la Corte a través de su jurisprudencia también, a partir de la sentencia C-463 del 2014. Y esta sentencia entonces refiere y estudia esta autonomía indígena y a partir de allí crea unas reglas y subreglas para tener en cuenta al momento de analizarse a qué autoridad se le debe asignar o no la competencia cuando quien reclama es un gobernador indígena o una autoridad indígena. Esta sentencia entonces es la ruta que debemos seguir para poder resolver conflictos entre jurisdicciones, no solamente para la Corte Constitucional, sino para todos aquellos que integran la administración de justicia, es decir, para aquellos jueces penales que en su diario trasegar reciben este tipo de solicitudes, pues una buena sentencia para poder entender cómo funcionan estos mecanismos es esta sentencia C-463 del 2014. Allí encontrarán entonces ustedes pues este análisis sobre la autonomía y autogobierno indígena, estos presupuestos del fuero indígena y también encontrarán estas reglas y subreglas para resolver los casos que se nos presentan en los distintos momentos de los trámites procesales. Vemos entonces que además la Corte, en ese estudio de la jurisdicción especial indígena, no solamente perfeccionó el tema del fuero indígena, sino que además consideró que debían establecerse o cumplirse con unos factores para la activación de la jurisdicción especial indígena. Quiere decir esto que estos son procesos muy especiales porque conllevan unos análisis específicos que no se dan en otros conflictos de jurisdicciones. El conflicto jurisdiccional indígena es un conflicto que contrae y tiene problemáticas importantes propias de cada caso en particular. De ahí que la Corte nunca, en los análisis que hace sobre el estudio de la jurisdicción especial indígena, en conflictos de jurisdicción, defina una regla de decisión. ¿Por qué? Porque cada caso es especial, cada caso es único y cada caso debe resolverse a partir de los componentes fácticos, probatorios y argumentativos que presente tanto la autoridad indígena como la autoridad a la que pertenece el juez ordinario. Entonces, este fuero indígena se compone, como bien dijimos, por un componente personal y territorial, pero además debemos estudiar otros dos factores. El factor objetivo, que supone verificar la naturaleza y la titularidad del bien jurídico que se está amparando, hablando en materia penal, y en concreto, si esa conducta afecta o impacta de alguna manera a la comunidad indígena o a la sociedad mayoritaria. Más adelante veremos que tendremos casos en que este elemento objetivo puede concurrir en los dos sistemas de justicia, en la mayoritaria y en la indígena. Sin embargo, en el análisis que debe hacerse para resolver el caso, es necesario verificar por parte del juez y por parte pues, de la Corte cuando ya resuelve el conflicto, qué importancia tiene el delito que se está investigando para esa comunidad indígena. ¿Qué impacto genera en esa comunidad? Y obviamente, pues esa respuesta tendrá que otorgarla el representante de esta comunidad indígena, generalmente a través de su gobernador indígena lo hace, pero puede ser que sea otra autoridad quien manifieste por qué es importante ese comportamiento para la comunidad indígena y el por qué es importante entonces asumir ese juzgamiento. En punto de las comunidades indígenas, y este es un paréntesis, para ellos es importante todos aquellos comportamientos que atentan contra la naturaleza, que atentan contra la integridad del ser humano, aquellos comportamientos que atentan contra las buenas costumbres. Esos comportamientos entonces pueden tener una relevancia importante para la comunidad indígena que implique entonces el conocimiento del asunto y el eventual juzgamiento de la conducta. Por último, tenemos un factor institucional.
Y este factor refiere entonces a esa existencia de un andamiaje de justicia, es decir, la existencia de autoridades, la existencia de mecanismos de protección del derecho, bajo los usos y costumbres y procedimientos tradicionales de la comunidad indígena, a partir de los cuales pues sea posible advertir un cierto poder de coerción social por parte de autoridades tradicionales y por lo menos un concepto genérico de nocividad social. Y digamos que esto va muy atado a el análisis del elemento objetivo. ¿Qué tan nociva puede ser la conducta para esta comunidad indígena? Estos dos presupuestos, tanto el objetivo como el institucional, pues deben servir de refuerzo para que la Corte pueda entonces asignar la competencia a la Jurisdicción Especial Indígena. No quiere decir esto que sea una lista de chequeo estricta para poder otorgar competencia a la jurisdicción especial, pero sí es importante hacer una valoración ponderada de cómo funcionan estos 4 componentes al interior de la comunidad y si en efecto estos mismos se estructuran para efectos de poder asignar competencia. Puede ser que se acredite el componente personal y territorial, pero no se acredita en el objetivo y el institucional. En esos casos, entonces, y de acuerdo a la problemática que traiga el caso concreto, pues en principio el caso debería permanecer en la justicia ordinaria. Pero si tenemos una comunidad indígena que acredita el elemento personal, el territorial, el objetivo y el institucional de manera adecuada, pues entonces la regla implica que debemos asignar esta competencia a la justicia especial. Aquí vamos a hacer otro paréntesis que es importante. Generalmente en las audiencias de índole penal, cuando se desarrollan las mismas, muchas veces en esas diligencias se hace presente el gobernador indígena. A modo de sugerencia, es importante que el juez que está adelantando el trámite, el juez que está a cargo de este proceso, permita que esa autoridad indígena se exprese durante la audiencia y presente entonces sus argumentos frente a la existencia y configuración de estos factores de la jurisdicción especial indígena. La Corte ha conocido casos en alguna medida, en donde se ha hecho presente la autoridad indígena en la audiencia y no se le permite hablar, o sencillamente se le da la palabra al abogado de la defensa, o se le da la palabra a la fiscalía, pero digamos que a esta autoridad de justicia, al gobernador indígena, se le limita un poco su intervención en la audiencia. Y desde allí, digamos que podemos advertir la concurrencia de estos factores y en efecto entrar a verificar de manera temprana si se acredita o no la competencia de la jurisdicción especial indígena. Y será entonces un poco más fácil poder resolver este tipo de controversias, porque muchas veces, si no se permite una explicación clara de estos, sobre todo el factor objetivo y el institucional, pues eventualmente entonces la Corte tendrá que hacer un decreto de pruebas para poder establecer algo que pudo haberse definido desde las fases tempranas del proceso penal. En ese sentido, entonces, es importante escuchar esa voz dentro de esa audiencia a efectos de constatar no solamente el factor personal y territorial, sino el factor objetivo en cuanto a impacto del bien jurídico tutelado a la comunidad indígena y la forma en cómo se hará efectiva esa administración de justicia al interior de aquella comunidad. Y es importante resaltar también que esa institucionalidad no tiene que ser un efecto, o sea, un efecto espejo de la sociedad mayoritaria, ¿correcto? En algunos casos sucede que en las comunidades indígenas se sanciona lesionar a otro, se sanciona atentar contra la integridad de otro. Nosotros en el esquema de la Ley 599 del 2000 podemos tipificarlo como un homicidio, como unas lesiones personales. Sin embargo, la comunidad indígena pues no lo hace en estas formas tan rigurosas o tan estrictas como podríamos hacerlo nosotros a través de la codificación de nuestras normas. Entonces allí también hay que entrar a verificar esas equivalencias que eventualmente puedan darse. Y no puede exigírsele a la comunidad indígena sistemas de justicia iguales o gemelos
del nuestro, ¿cierto? Si nosotros tenemos juez, ellos en algunos casos tienen consejos de gobierno. Si nosotros tenemos fiscal, ellos tienen allí entonces la Guardia Indígena que se encargará de investigar y adelantar entonces la verificación de este tipo de comportamientos, y en algunas comunidades es la encargada incluso de adelantar trámites de investigación del caso. Y esto no quiere decir entonces que se desdibuje el factor institucional, sino que por el contrario, hay que dar lugar entonces a reconocer que existen otras formas de administrar justicia, y ese es nuestro rol entonces cuando entramos a verificar y constatar esto. Vamos a verificar también entonces que una vez se cumplen estos factores, la Corte entonces ha definido que es necesario hacer una valoración ponderada, razonable de estos factores que determinan esta competencia de la justicia especial indígena. Y estos factores que determinan esta competencia, ¿cierto?, deben evaluarse de una manera que se ajuste al caso concreto. De ahí entonces viene lo que les decía hace un rato de la imposibilidad de crear una regla de decisión para resolver determinados casos en materia indígena, porque cada caso es una situación especial. Cada comunidad indígena tiene sus formas de autogobernarse, su autonomía. Cada comunidad indígena tiene percepciones distintas del delito y del impacto que éste genera al interior de la comunidad. Luego, entonces, ese análisis debe hacerse atendiendo a esas particularidades concretas de cada caso. Si uno de los factores, entonces, no se cumple en el caso que se analiza, esto no implica que de manera automática el caso deba asignarse a la jurisdicción ordinaria. Tenemos entonces que entrar a valorar qué nos pesa más dentro de ese análisis. Por ejemplo, si tenemos a un miembro de una comunidad indígena que delinque, pero lo hace por fuera de su territorio, el delito no es de relevancia o de importancia para la comunidad indígena. Y fuera de eso, la comunidad indígena pues no acreditó con suficiencia ese respaldo institucional o de justicia, pues la competencia entonces tendrá que quedarse en la justicia mayoritaria, o lo que conocemos como jurisdicción ordinaria. Pero si por el contrario se acredita un factor personal, el territorial, y un sistema de justicia importante, pues entonces allí la balanza se inclinaría a asignar la competencia a la jurisdicción especial indígena. Son análisis que deben efectuarse no solamente por la Corte cuando va a resolver el conflicto, sino que estos análisis también deberían hacerse por parte de los jueces a quienes se les está reclamando la competencia de estos asuntos. Es decir, el juez que conoce de estas situaciones en sus fases tempranas no puede zafarse de su competencia o de su deber de argumentar el por qué considera que no es el competente para tramitar el caso y sencillamente enviarlo a la Corte para que lo resuelva. El juez está en el deber de analizar también estas circunstancias especiales, dar argumentos jurídicos y legales del por qué considera que el caso debe quedarse bajo su amparo. Y tercero, el refuerzo jurisprudencial que siempre blinda este tipo de decisiones. Es decir, que este análisis no solamente es para la Corte, este análisis también debería hacerse por parte de todos los jueces que integran, ¿cierto?, la jurisdicción ordinaria en materia penal. Aquí entonces debe decirse que la Corte ha resaltado que esta ponderación debe llevarse a cabo desde la perspectiva de la diversidad cultural y está encaminada a garantizar que el juez tome la decisión que mejor defienda esa autonomía indígena, el debido proceso y, ojo acá, los derechos de las víctimas. Por tanto, determinar la competencia de la jurisdicción indígena, la Corte debe entonces constatar que en el caso concreto los factores previstos para activar esta jurisdicción especial están acreditados. Y segundo, que debe hacer ese análisis sobre la incidencia de cada uno de estos factores en esa controversia. ¿Qué tanto infiere el factor personal? ¿Qué tanto infiere el factor territorial, el objetivo y por ende el institucional?
No quiere decir que unos sean más importantes que otros, pero digamos que cada uno sirve de refuerzo al anterior para poder solventar con solidez la argumentación que permita entonces ese reclamo o esa asignación de competencia en punto del juez indígena o del juez de la justicia mayoritaria. Aquí entonces tenemos un recuento jurisprudencial que puede servir de base para estos análisis. Aquí tenemos entonces sentencias de tutela y de constitucionalidad que sirven de refuerzo. Como pueden ver ustedes, la espina dorsal como de esta temática se centra en la sentencia C463 del 2014, que la verificamos en las fases iniciales de esta charla. Vemos pues entonces que este tema de la justicia especial indígena no es un tema caprichoso o de a quién le parece mejor conocer el caso, sino que debe atender a unas razones que van cargadas de argumentación. Vamos a pasar entonces en este momento a la parte 2 de esta exposición, que condensa un poquito más lo que hemos venido analizando, y es la síntesis de casos que la Corte ha tratado. Esto es apenas una muestra mínima, muy pequeña, de lo que se ha venido adelantando. La Corte ya lleva al momento un poco más de 2.000 autos en materia de conflictos de jurisdicción. Por eso es importante que desde los jueces que integran la jurisdicción ordinaria, pues se haga un seguimiento a estos pronunciamientos que pueden dar luz a la resolución de estos conflictos. Y es bueno porque pues aquí la Corte ha analizado casos que muy seguramente en municipios o en juzgados de carácter promiscuo pues han podido conocer, y esta puede ser una buena herramienta para que puedan lograr la resolución del caso. Vamos a ver en el auto 166 del 2021 una investigación de tipo penal. Este asunto estuvo bajo el conocimiento de la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera. Fue una investigación penal que se adelantó por irregularidades en temas contractuales. Aquí entonces se presentó un conflicto entre un juez penal ordinario y la justicia especial indígena. Aquí, ¿qué sucedió? No se acreditó el presupuesto subjetivo. ¿Por qué no se acreditó? Porque quien reclamó la competencia en este caso fue el abogado. El abogado defensor, en el curso de la audiencia, le solicitó al juez que se desprendiera de su competencia porque a quien representaba tenía la calidad de indígena y que por tanto el proceso entonces debía seguirse en la justicia especial indígena. El juez no hizo ningún reclamo de competencia, el juez asumió, digamos, una actitud pasiva frente a esta solicitud, y lo único que hizo fue remitir el proceso a la autoridad que dirime los conflictos de jurisdicción. En su momento lo remitió al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional, para que resolviera este trámite, y de allí entonces se remitió a la Corte Constitucional, considerando pues la existencia de la reforma al artículo 241 de la Constitución, que asignó esta competencia en el numeral 11 a la Corte Constitucional. El juez entonces, fíjense que no hizo ninguna argumentación, no dijo si era el competente o no, no dijo absolutamente nada, y lo único que hizo fue determinar que existía un conflicto de jurisdicción y remitirlo entonces para que la Corte lo resolviera. ¿Qué sucedió en este caso? Cuando se analizó por parte del despacho de la doctora Meneses el asunto, pues se advirtió que no había ningún conflicto. Y no había ningún conflicto porque, primero, quien propuso el conflicto no está facultado para ello. Es decir, el abogado no está facultado para proponer el conflicto. Quien debió hacerlo fue el gobernador indígena o el representante de esta comunidad indígena que reclamara de manera expresa en esa audiencia el conocimiento del proceso. Y acto seguido, el juez debió decir: sí, el proceso es mío, queda bajo mi amparo porque se cumple esto, esto y esto, y dar un argumento legal, jurisprudencial y probatorio, si es posible, del caso que se le está poniendo de presente y el por qué considera que el caso debe ser suyo o por qué considera que el caso debe quedarse en la justicia especial indígena.
Ante esa falencia argumentativa y ante la inexistencia del conflicto, la decisión fue inhibitoria. En ese sentido, entonces, necesitamos declaraciones de competencia de manera formal y expresa por parte de cada uno de los funcionarios judiciales para que se pueda entablar el conflicto de jurisdicciones. Por ende, no es posible considerar que este se presenta de manera autónoma por la manifestación de una de las partes. ¿Es correcto? En el proceso penal, si bien interviene el abogado y si bien está facultado para ello dentro del esquema de la ley 906, para efectos de conflicto de jurisdicción, su actuación está completamente restringida, porque quien debe reclamarla es la autoridad indígena que considera tener la competencia. Esta es apenas una pequeña muestra. Vamos a ver el caso 315, el auto 315 del 2021. Este caso estuvo bajo el estudio de la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, y en este caso ocurrió algo similar a lo que acabamos de mirar. Era una investigación penal por constreñimiento ilegal y por amenazas, era un delito delicado. Se traba también, se presenta también en la audiencia una manifestación del abogado que representaba a la persona que se estaba investigando. Es él quien solicita que el caso sea remitido a la justicia especial y el juez pues hace lo propio y remite el proceso de manera autónoma nuevamente a la corte. En ese sentido, debe decirse que el abogado propuso una nulidad en ese curso de ese proceso penal porque existía una situación particular y era que su representado hacía parte o integraba una comunidad indígena. Y esto por sí ya activaba para él la competencia de la justicia especial. El juez no se pronuncia y remite el proceso a la corte. Nuevamente, entonces, la corte tiene que declarar una decisión inhibitoria por no cumplirse el presupuesto subjetivo. ¿Y cuál es el presupuesto subjetivo? Que dos autoridades que administran justicia reclamen competencia sobre un proceso en particular. Aquí tampoco existió ese pronunciamiento y, por tanto, la decisión fue inhibitoria. En el auto 745 del 2022, que estuvo a cargo del estudio de la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera, la decisión fue inhibitoria, pero porque no se acreditó el presupuesto normativo. ¿Qué quiere decir eso? Existió el reclamo de competencia por parte de la autoridad indígena. Quiere decir entonces que tenemos el presupuesto subjetivo satisfecho. Existía una causa penal. Era un proceso por acceso carnal con menor de 14 años. Allí existía entonces un bien jurídico que se estaba afectando, la integridad y formación sexual de un menor, pero faltó entonces que el juez, al momento de pronunciarse, entregara argumentos, ¿cierto?, que respaldaran ese reclamo de competencia. Quedó faltando el análisis legal, el jurisprudencial y el probatorio cuando ello es posible. Ante esa ausencia de justificación de su reclamo de competencia, la Corte debió declararse inhibida porque el juez no manifestó nada respecto al por qué consideraba que el proceso debía quedarse bajo su tutela. Vamos a ver ahora, esa fue pues como una muestra de los asuntos en donde la Corte debe declararse inhibida cuando no se configuran los presupuestos para la configuración del conflicto entre jurisdicciones, que son tres como ya hemos visto: objetivo, subjetivo y normativo. Ahora vamos a ver los casos en donde el conflicto viene cumpliendo con esta configuración de presupuestos, pero la Corte entonces analiza ya el fondo del caso y va a dar entonces un análisis sobre la situación particular que se le presenta. En el auto 206 del 2021 del despacho del doctor José Fernando Reyes Cuartas, se analizó un proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, de rebelión, ¿cierto? Allí se estaba juzgando entonces a un miembro de una comunidad indígena y se trabó un conflicto de manera positiva. Es decir, tanto la justicia ordinaria como la indígena reclamaban el conocimiento de este proceso para su juzgamiento.
En este caso, la Corte dispuso que el asunto debía quedarse en la justicia ordinaria y lo advierte de esa manera por las siguientes razones. Primero, porque se acreditó el factor personal. En efecto, la persona que se estaba investigando tenía las calidades indígenas. Segundo, el delito ocurrió en el territorio indígena donde se desarrollaban sus usos y costumbres y se acreditó además el componente institucional, es decir, todo el andamiaje de justicia para que esta comunidad pudiera juzgar a esta persona. Sin embargo, el caso tomó un viraje especial porque no se acreditó el presupuesto objetivo. Es decir, la comunidad indígena no pudo demostrar por qué este delito afectaba de manera especial a su comunidad, ¿cierto? No se pudo soportar por parte de la comunidad indígena ese impacto de nocividad que tiene este delito. Entonces allí la Corte lo que dijo fue lo siguiente: mire, hay casos en donde la conducta es tan nociva, afecta a todo el mundo y por tanto en esos conflictos en concreto la competencia debe permanecer en el juez ordinario, porque el impacto al bien jurídico que se ampara tiene una potencia tan grande y genera un impacto social tan grande que debe permanecer en la justicia ordinaria. Luego, ese bien jurídico no puede entenderse como exclusivo de una comunidad indígena, porque genera un impacto global en todos los asociados a este Estado colombiano. En ese sentido, tenemos entonces que la nocividad de la conducta, en este caso se analizaba un tráfico de estupefacientes que afecta a la salud pública. Aquí, entonces, la Corte debió, en garantía de los derechos pues, de todos los ciudadanos, amparar esta nocividad de la conducta y asignar la competencia al juez ordinario. En otra oportunidad, en el auto 653 del 2021, también se estudió el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo. La Corte consideró que este caso debía permanecer en la justicia ordinaria porque se advirtió que esta conducta afectaba intereses de la comunidad indígena y de la sociedad mayoritaria. Por tanto, pues este factor no era determinante para resolver el conflicto y debió hacerse un análisis mucho más riguroso del elemento institucional. Y al verificar este elemento, la Corte advirtió pues que este andamiaje de justicia en este cabildo indígena en particular, pues era genérico, no guardaban una correspondencia con el delito de tráfico de estupefacientes, no era clara cuáles eran las conductas que se perseguían al interior de la comunidad y por tanto entonces la Corte debió abstenerse de asignar la competencia a la justicia indígena y la dejó en la justicia especial ordinaria, en la especialidad penal ordinaria. Entonces aquí tenemos una pequeña reglita que podríamos tener en cuenta para resolver estos conflictos. Cuando la conducta afecta intereses comunes, es decir, a la comunidad indígena y a la justicia mayoritaria, pues este elemento no es determinante y debe analizarse con mayor contundencia el factor institucional. En el auto 750 del 2021, bajo el estudio de la doctora Gloria Ortiz, se analizó el delito de abuso sexual con menor de edad. Este fue un conflicto positivo, se asignó la competencia a la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal, y esto fue así porque a pesar de que la comunidad hizo su esfuerzo por reclamar la competencia, pues no se acreditó ni el elemento territorial ni el objetivo, y tampoco el elemento institucional. En este caso, entonces, el proceso debió quedarse en la justicia ordinaria. Y aquí entonces entra un fenómeno importante que es el concepto de nocividad social de algunas conductas. En este caso, el delito que se investigaba era un delito que atentaba contra un menor de edad. Entonces aquí también la Corte debe analizar que esa demostración mínima institucional que alegan las comunidades indígenas, pues debe reforzarse en alguna medida en el reclamo de la competencia. Por sí solo, alegarlo por sí solo, pues no sirve de mucho, tiene que garantizarse a través de un mínimo de prueba.
Aquí la Corte analizó el contexto del concepto de territorio, que puede entenderse desde una forma muy restrictiva, pero también extensiva por una conexidad cultural. Y aquí, en estas providencias, también es importante entender que la Corte, digamos, por prevalencia de los derechos de los menores, restringe entonces los datos que puedan identificarlos en alguna medida. En este auto 029 del 2022, también en cabeza de la doctora Meneses, también era un delito de acceso carnal con menor de 14 años, también se dirime en favor de la justicia ordinaria. Se presentó entonces por parte de la comunidad, se acreditó el factor personal, pero no se logró constatar el cumplimiento de los factores territorial e institucional. Es decir, la conducta se cometió fuera de territorio y no se acreditó un sistema de justicia. Y esto es importante porque en este auto la Corte hizo un análisis sobre la pertenencia de la víctima a la comunidad indígena y el análisis que debe verificarse en aras de salvaguardar sus derechos, evitar impunidad y además de garantizar la no repetición de la conducta. En ese sentido, entonces, este auto es importante porque trae un análisis desde el enfoque de la víctima. Ya en estos autos que vamos a ver, la competencia se asignó a la justicia indígena en el auto 325 del 2022, con ponencia de la doctora Pardo. Fue un delito por receptación. Aquí la comunidad indígena acreditó todos los factores, su sistema de justicia, se hizo un análisis del efecto expansivo del territorio, la satisfacción de los derechos de las víctimas al interior de la comunidad y la participación de la misma en la determinación de la verdad para la reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados. Miren entonces que la Corte no solamente orienta sus análisis a la justicia ordinaria, sino que también, cuando hay lugar a ello, pues lo hace en igual medida hacia la justicia especial. Este otro auto, el 956 del 2022, también fue una asignación de competencia a la Jurisdicción Especial Indígena por cumplimiento de los presupuestos. Aquí la Corte pues hizo un análisis importante en punto del factor objetivo para poder entonces asignar esta competencia a la justicia especial. La Corte también ha analizado conflictos desde otras especialidades, también lo ha hecho desde el área penal, desde el área laboral. En este caso estudió un contrato realidad de un ciudadano que reclamaba ante un municipio la existencia de un contrato encubierto en una prestación de servicios, y aquí la Corte también hizo ese análisis de sus factores para la activación de la justicia especial y encontró pues que no era suficiente el andamiaje de justicia de esta comunidad y por tanto el sistema debía o el proceso debía permanecer en la justicia ordinaria. Y por último, en procesos policivos también, este fue un conflicto negativo. Las autoridades involucradas, ninguna de las dos quería asumir la competencia del proceso. Finalmente es la Corte quien determina que en este caso el proceso debía permanecer en la justicia ordinaria porque los implicados no eran miembros de una comunidad indígena. En este caso en concreto, la Corte hace un análisis desde la esfera civil, no necesariamente estos conflictos siempre tengan que ser de orden penal, pueden configurarse también de la órbita civil o laboral. De esta manera, entonces, quiero finalizar mi intervención indicando que este es un abrebocas a todo lo que la Corte ha venido trabajando en materia de conflictos de jurisdicciones, en este caso entre la justicia ordinaria y la justicia penal. Van más de 2.000 providencias que se pueden consultar al interior de la página de la Corte Constitucional en la Relatoría o eventualmente en la Secretaría de la Corte. Allí pueden encontrar entonces los estados correspondientes a los conflictos de jurisdicción. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Perfecto, doctora. En nuestro chat tenemos varias preguntas. En este caso, la primera sería: ¿en qué evento podría presentarse un conflicto de competencia entre la jurisdicción civil y la especial indígena? Bueno, casi siempre estos conflictos se generan por temas de posesión de tierras o por reclamo o perturbación a la propiedad.
En estos casos podría presentarse un conflicto indígena junto con la especialidad civil. Ya dependerá entonces de la argumentación que se presente por parte de los jueces civiles a quién se deba asignar finalmente la competencia, pero casi siempre van enfocados a temas de propiedad. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿tiene la jurisdicción especial indígena la facultad de conocer procesos ejecutivos, divisorios de pertenencia u otro que involucre a sus miembros? Esto es posible si dentro del análisis de los factores de activación de competencia esto se acredita. Es decir, la comunidad indígena debe acreditar el factor personal, territorial, objetivo e institucional para lograr entonces que la Corte en el análisis que se haga del caso concreto pueda asignar esta competencia a la justicia especial indígena. Si no se logra superar esta argumentación y si no se logra presentar digamos, elementos de prueba importantes a la Corte para que logre asignar esta competencia, pues ello no será posible. Todo dependerá del análisis del caso y de las particularidades concretas que tenga la situación que se pone de presente. Pero en principio podría ser posible. Perfecto. Doctora, finalmente, ¿en qué etapa del proceso penal se hace la solicitud de conflicto de competencias? Bueno, esta solicitud se puede presentar en cualquier fase del trámite de la Ley 906, hasta tanto no se haya proferido una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, en cualquier fase del proceso. Generalmente esto ocurre en la audiencia de imputación de cargos o en la audiencia de formulación de acusación. Es en donde más se ve este reclamo de competencia, pero la Corte ha tenido casos en donde el conflicto incluso se ha propuesto en la audiencia de lectura de sentencia y la Corte allí ha estudiado este fenómeno, pero en cualquier fase del proceso, mientras no se tenga sentencia ejecutorial. Nuestro agradecimiento especial a la doctora María Manuela Zapata Echeverry por su generosidad desde su amplia trayectoria profesional y académica. Nos ha ilustrado acerca de los avances normativos en materia de los conflictos de competencias y su tratamiento en nuestra legislación colombiana. A su vez nos ha dejado una valiosa reflexión sobre la incidencia de la cosmovisión indígena en el día a día de los despachos y la validación que la Corte Constitucional ha hecho a las autoridades tradicionales e indígenas. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.